Muy bien, volvemos. Hola, Sacher, buenas noches. Muy bien, Wilson. Ya te veo aquí. Cristian también está aquí. Sí, que sea poquito tarde, porque salí de trabajo y tenía mucha Mm, señal. Estoy llegando. Ya, Roger, Javier, Jorge. Muy Que no estaba bien. presente. Ya los estoy viendo. Brian, a ver si puede prender la cámara. ¿Qué tal, Ya, pastor? Buenas noches. sí, muy bien. Vamos a estar con cámara abierta para que, ya, si hay alguna dificultad, lo menciona, pero básicamente eso, ¿no? Eh, no queremos solamente nombres porque, hemos dicho, por ahí pueden estar aquí, pero cuando queremos que participen no aparecen, ¿no? Entonces, o se han silenciado o la señal, ¿no? Generalmente decimos eso, la señal está mala, pero esperamos que no sea así, ¿no? Muy bien, esperamos entonces, Brian también falta, Julio, pero seguimos acá. ¿Se ve? Sí, pastor. Ya. Entonces, seguimos. Ahora vamos a la misión de Jeremías, ¿no? Ya tocando en parte el libro. Jeremías 1, de 4 al 19. Esta parte está colocada al comienzo del libro que lleva el nombre del profeta, ¿no? Prescindiendo del título general o sobrescrito, ¿no? Que es el del 1 al 3, versículo 1 al 3, ¿no? Que es el que no estamos poniendo ahí, ¿no? Ahora, si quisiéramos ponerlo, claro, pertenecería todo a toda esa perspectiva, ¿no? El texto de Jeremías 1, 4 al 19 es de una gran importancia, ya que tiene uno, los fundamentos del llamamiento de profeta. Otro es la tarea de su misión. ¿Mm? Y por otro lado, marca el llamado a su ministerio desde muy joven e in- y también indica que ese llamado es hasta antes de su nacimiento. ¿No? Y podemos estudiar esta misión de esta manera. A, el relato de la misión. Jeremías 4 al 10. ¿No? Los versículos 4 al 10 se abren con la fórmula de introducción que anuncian un acontecimiento de palabra. De hecho, la forma del texto es la de un diálogo entre Dios y Jeremías. La experiencia aquí se traduce, es la experiencia que se traduce es una experiencia de acción más bien que de visión. Claro, cuando hacemos la lectura, más nos vamos hacia la visión que al hecho de la audición, ¿no? Es decir, lo audible, ¿no? Dos personas hablando, ¿no? Dios y Jeremías. A pesar del versículo 9, se observará que el diálogo no se refiere a ninguna situación precisa de lugar y de tiempo y que no señala ninguna ocasión particular, lo cual distingue este texto de los demás relatos proféticos análogos, ¿no? Por ejemplo, Isaías 6, que no hay mucho diálogo más allá en cuanto al llamado, nada más que aparece. Lo demás es el relato de Isaías y lo de Ezequiel 1:3 también. Si seguimos adelante en la comparación con estos relatos, descubriremos que el elemento de visión es central en los relatos llamados de vocación y que la audición de la palabra divina viene solo en segundo lugar. En cambio, en el caso de Jeremías, no, la palabra de Dios, la intervención de Dios, sus palabras están en primer lugar, ¿no? Eso es más importante, ¿no? En cambio, en los otros relatos es la misma visión, ¿no? Y inclusive el caso de Isaías, cómo lo detalla, ¿no? Detalla todos los aspectos de qué había, quiénes estaban ahí en esa visión, ¿no? En cambio acá no hay esa perspectiva, hay solamente
se va directamente al diálogo entre Dios y Jeremías, ¿no? No sé si alguien lo puede leer. El, el flyer, pastor. No, no, no. El Jeremías 4 al 10. Ya, dice así Jeremías 4 al 10. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay, ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Muy bien, gracias, hermano. Entonces ahí está la tarea específica de la palabra que Dios le da a Jeremías. Los tres primeros versículos solamente es la mención del mismo Jeremías, ¿no? Que viene a ser como el inicio de su, de su escrito del libro, ¿no? Y va indicando algunos aspectos contextuales. Dice, palabra de Jeremías, hijo de Isías, que era uno de los sacerdotes de Anatot, en territorio de Benjamín. ¿Mm? Isías dice que era un sacerdote de Anatot. Jeremías recibió palabra del Señor en el año 13º del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, ¿no? Recibió la palabra en el 13º año de reinado de Josías. También la recibió los días de Joacín, dice, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta finales del 11º año de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, hasta el mes quinto de la cautividad de Jerusalén. O sea, la palabra que él recibió de parte de Dios, inclusive venía desde, también tiene en cuenta la cautividad y más allá de la cautividad, porque dice que esa palabra llegó hasta el mes quinto de la cautividad de Jerusalén. Muy bien. Al contrario, el elemento de visión es sobrio, ¿no? En Jeremías 1:9, como hemos visto aquí, es un diálogo, ¿no? Y la palabra de Dios, del 9 al 10, no hace más que reforzar lo que ya se había dicho en el versículo 5. Por tanto, se puede ver un elemento añadido, ¿ya? Lo cual queda confirmado en esta indicación. El versículo 9, donde dice a Jeremías, mira, yo pongo mis palabras en tu boca, ¿no? Eso recuerda lo que se le dice en Deuteronomio 18:18 a propósito del profeta semejante a Moisés, para el que Dios anuncia. Yo pondré mis palabras en su boca, ¿no? Ese es el anuncio del profeta que había de venir, ¿no? Dios estará entonces en la misión de Jeremías, que indica que Dios hablará por medio de Jeremías, ¿no? Que la palabra que proclame Jeremías es palabra de Dios, que Dios estará con Jeremías en todo momento y que la misión que tiene Jeremías no es cómoda ni fácil, va a ser muy difícil, ¿ya? Y tenía que enfrentarse a las naciones y que él será entonces la boca de Dios, ¿no? Aquí creo que hay que tener cuidado, ¿no? Cuando se habla de que él era la boca de Dios, ciertamente porque él estaba viniendo y Dios le había dado palabra. Esa palabra después se escribió, ¿no? Quedó como recuerdo, quedó como antecedente en un libro, ciertamente, y eso ahora le llamamos palabra de Dios o Biblia, ¿no? Pero
la idea no era hacer un libro así, era proclamar la palabra, ¿ya? Entonces, cualquiera que hoy día predica la palabra o que se quiera llamar profeta diciendo que Dios le ha dado una palabra nueva o que tiene una palabra de Dios, ¿no? En su boca, eso no sería exacto porque ya tenemos la palabra certera, ¿no? A la cual tenemos que hacer caso. Eso es lo que dice Pedro también. Entonces, aquí estaba en ese proceso, ¿no? Dios hablando a su pueblo directamente usando a una persona, ¿no? Y dándole palabra directa. ¿Mm? Entonces hay que diferenciar en ese aspecto esa palabra de Dios directa por el profeta y otra cosa es la palabra de Dios que ahora sí ha quedado escrito y que es la Biblia, ¿no? Ese elemento hay que tomarlo muy en cuenta. Muy bien. Pastor, tengo una pregunta. Sí, a ver, pregunte. ¿Cómo se llama? Sí, es cierto, ¿no? Hoy no podemos añadir y no, tampoco ya no hay palabra de parte de Dios porque todo está revelado, pero hay un pasaje en Pedro cuando dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo Mm, escogido. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Es que eh, yo tengo que proclamar y yo tengo que reflejar lo que ya está en su palabra. sí. Claro, entonces, sí, y eso a veces se entiende mal y tengo una palabra de Dios en este momento. O sea, muchas veces escucha, ¿no? Ujú. Los apóstoles de estos tiempos que aparecen por las redes y entonces yo revisando Pedro puedo decir, no, la palabra de Dios tiene para nosotros en este tiempo, perdón, eh, tengo que, tengo que reflejar y tengo que proclamar su palabra, lo que ya está revelada. Claro, y se hace vivo en nuestra vida, pues, ¿no? Esa palabra. Ya, porque Exacto. es un mensaje, si bien en su momento tuvo su, eh, digamos, sentido para las situaciones que estaba viviendo su pueblo, pero ha quedado para la posteridad, para nosotros, y lo aplicamos de acuerdo a eso también, ¿ya? Eh, y tenemos que tomarla en cuenta porque es una palabra que es vigente, ¿no? Cuando hablamos de la palabra vigente no es el literalismo de la palabra, sino Ah, claro. el mensaje El que mensaje. emana de esa palabra, ¿no? Y ese mensaje tiene que ver con la aplicación, ¿no? La aplicación de esa palabra a nuestra vida y que se manifieste en acciones, ¿no? Ahora, ve, la primera visión, vamos a ver, Jeremías capítulo 1, del 11 al 12. El sentido de la visión consiste en recordar a los olvidadizos que Dios está atento a su palabra para cumplirla, que ese es un elemento también importante. Por tanto, no es solo la fórmula de introducción la que evoca la palabra divina, sino también el sentido mismo de la visión. La palabra de Dios confiada al profeta es una palabra eficaz, ya que Dios vela por su cumplimiento y lo que Dios dice se cumple. En términos proféticos, hay ciertas cosas que de hecho van pasando dentro de la historia y que tienen su vigencia profética. Esos elementos también hay que los en cuenta, ¿no? No podemos pasarla. No podemos decir, no, esas profecías son de ya, fue para ese tiempo. Hay elementos proféticos. ¿Y cómo es un elemento profético? Es que la situación de crisis que puede estar viviendo o la situación X que está viviendo el pueblo de Dios, que en su momento describe esa realidad, puede ser que esté pasando también hoy, ¿no? En un determinado momento o situación, ¿ya? Es ese elemento importante, no lo literal, no el hecho de sacarlo fuera del contexto, no, sino el elemento y base que dio motivo a esa palabra todavía está siendo vigente
en algunas situaciones del pueblo de Dios. Entonces ahí es donde se aplica la palabra así, ¿no? Y llega a ser profética. ¿Por qué es palabra profética? ¿Por qué? Porque viene de Dios, porque viene de Dios, ¿ya? Eh, no es otra cosa, ¿no? Lo profético es que viene de Dios, es reveladora. Siempre la palabra de Dios es reveladora. C, la segunda visión, Jeremías 1, 13 al 16. La visión de la olla hirviendo anuncia el juicio que se va a abatir sobre el pueblo, lo que viene sobre el pueblo. La desgracia vendrá del norte, de donde surgen las invasiones que ponen en peligro la existencia misma de Judá y de Jerusalén. ¿Mm? Tiene estilo deuteronómico. El versículo 16 indica las razones de esta convulsión que viene a ser la idolatría de los habitantes, ¿no? Dios está airado. ¿Por qué? Porque su pueblo se ha ido tras la idolatría, ¿no? Desde esa perspectiva, tiene un estilo deuteronomista, ¿no? De castigo a la idolatría. Justifica el castigo que se acerca y esta visión es del profeta que debe mantenerse firme y que el castigo vendrá, ¿no? Él tiene que mantenerse en esa palabra, ¿no? Y como profeta ser firme, ¿no? Muy bien. Ahora lo segundo, el número 2, la predicación de Jeremías. Ya, Jeremías 2 al 20. Los oyentes del profeta, en la parte A, el auditorio del profeta era heterogéneo, no era homogéneo, ¿no? ¿Cómo es posible que sea también en la iglesia el auditorio, ¿no? La lectura de Jeremías 2 constituye una experiencia significativa. Dios le dice al profeta, ve, grita, que lo oiga Jerusalén, versículo 2. Pero la profecía que sigue se dirige a Israel, el versículo 3. Es decir, tenemos acá al reino del norte ya destruido y al reino del sur que todavía no había sido destruido, ¿no? Como una especie de juego entre uno y otro, interviniendo, hablando a uno, pero que aparece el otro, ¿no? Como palabra para el otro. B. La denuncia del pecado. La denuncia del pecado se revela como la preocupación más honda del profeta. El tema aparece constantemente, ¿no? Sin caer en la monotonía, ¿no? Que también puede ser una recurrente en la iglesia. A veces somos monótonos, ¿no? Estamos siempre hablando de lo mismo. Entonces necesitamos una monotonía y la gente en esa monotonía entra la rutina y el letargo, ¿no? Ahora, ya sé que se ve ilustrado por una serie de imágenes sucesivas, ¿no? Eh, esas imágenes sucesivas que hablan acerca del pecado. Apenas acaba de evocarse una imagen, surge otra para dejarle sitio. Y luego aparece otra así. Así que es una experiencia que podría repetirse con otros pasajes, ¿no? Jeremías 2 20 al 28. C, aquí vamos a encontrar el pesimismo antropológico, ¿no? Defensor de las derechas de Dios, Jeremías mira con pesimismo la capacidad del hombre para servir a Dios con fidelidad. Está, digamos, decepcionado de eso, ¿no? El profeta no cesa de denunciar la obstinación del corazón. Jeremías 3:17, 7:24 y 9:13. ¿No? Eh, Aparece ese término, la rapiña de la que todos están ansiosos, desde el más pequeño hasta el más grande, Jeremías 6:13 y Jeremías 8:10. Por otro lado está la mentira y la calumnia, Jeremías 5:2, ¿no? Y Jeremías 6:28 y 9, versículos 2 al 8. Por otro lado, la injusticia contra el prójimo, capítulo 5, versículo 28 y capítulo 7, versículo 6. Estas son algunas de las faltas que más denuncia Jeremías, ¿no? Entonces ya vemos, ¿no? La obstinación de corazón, Jeremías 3, la rapiña, ¿no? Jeremías 6, la mentira, calumnia, Jeremías 5, y la injusticia, 5.
versículo 28 y capítulo 7, 6. D. La D es llamada a la conversión. Pero aquí vamos a detenernos un poquito. El asunto no es una llamada, no es una conversión tal como nosotros conocemos hoy o como lo manejamos, ¿no? En realidad, deberíamos llamarle una llamada al arrepentimiento. Llamada al arrepentimiento. La famosa teshuvá que hace el judío. La predicación del profeta no se reduce a la denuncia del pecado, ya que tiene siempre como objetivo la conversión del mismo, eso, el arrepentimiento y el volver, ¿no? El volver a Dios. Si denuncia la ruptura entre Dios y el pueblo, esto invita a dirigirse a aquel en cuyo nombre habla el profeta. Jeremías 8:4 y 4:1. Todo el capítulo 3 es una llamada, ¿no? A ese volver a Dios. Más que conversión sería volver a Dios, ¿no? Para no utilizar, porque nosotros tenemos el concepto de conversión, que eso nos lleva a no, a veces aplicar al Antiguo Testamento la misma idea que tenemos nosotros ahí, cuando ese concepto no existía en el Antiguo Testamento. La idea de conversión era el volver a Dios, el arrepentirse, dejando a los ídolos y volviendo a Dios, ¿no? Un poco parecido a lo que aparece en Tesalonicenses, ¿no? Dice que ustedes, se volvieron de los ídolos al Dios vivo, ¿no? Esa idea de cambio, ¿no? Esa es la idea de arrepentimiento o de cambiar de ruta, ¿no? El castigo de Dios. El profeta anuncia también el castigo que va a conocer Judá por sus pecados. Dios lo va a visitar, ¿no? Capítulo 8, 12 y capítulo 9, versículo 8. Las descripciones del castigo son numerosas. Unas veces se relacionan con la denuncia del pecado como consecuencia, ¿no? Y otras se limitan a anunciar la llegada de un pueblo de lengua incomprensible. Es decir, anuncia el castigo por medio de una nación terrible, ¿no? Capítulo 5, versículos 15. Ahora, el castigo, de hecho, no es absoluto en el pensamiento del profeta, sino que se presenta como una pedagogía destinada a abrir los ojos de los más endurecidos, ¿no? Es una especie de terapia, ¿no? Que lastimosamente no sirvió de nada. En el caso de Jeremías 5:3 se menciona eso. Jeremías está decepcionado acerca de eso porque no había respuesta de parte del pueblo. F. Desde el más pequeño hasta el mayor. En Jeremías todos los miembros de la sociedad desobedecen y desobedecen a Dios. Aquí tenía una pregunta, ¿no? ¿Podemos ser desobedientes a Dios? Jeremías 9:11, Jeremías 5:4-5 y 6:13. Los profetas falsos están en la mentira. ¿Mm? No están en la verdad. Por eso son profetas falsos. Por otro lado, los sacerdotes son enemigos también de Jeremías, ¿no? Capítulo 7. Y los reyes, pues no tienen el aprecio de ellos, ¿no? Jeremías 13, 18 al 19. G. Las ilusiones. La relación entre Dios y el pueblo se encuentran incluso falseadas por ciertas mediaciones. Aquí encontramos el templo, la ley y el culto. Esas son las mediaciones que tenía Israel, pero que no lo manejaba bien o lo manejaba a su propio criterio o para su propio beneficio, ¿no? Hacia eso habían llevado todo este elemento que era tan importante y que era puntual para ellos. Así que de lo que se espera todo, resulta que son vanas e ilusorias. Solo actitud religiosa. Habían caído en la religiosidad. Y ojo, la religiosidad, cualquiera puede caer en la religiosidad. Y especialmente los que dicen, no, yo no practico religión, ¿no? Muchas veces aquel que dice que lo mío no es una religión, son mucho más religiosos de lo que uno imagina, ¿no?
Bueno, el templo es una de las mediaciones más prestigiosas y ya que es el lugar donde Dios habita, ¿no? ¿No? Ahí está su nombre. La presencia del templo en Jerusalén a muchos les parecía pues, que era garantía de la salvación, era la seguridad, ¿no? Para el pueblo, ¿no? Era el porvenir del pueblo. Y eso lo revelan así, ¿no? Jeremías 7:1 al 15, capítulo 6:20, y también Oseas 6:20, Jeremías 2:28 y Jeremías 8:8 al 9, ¿no? Ahora, para que la ley no sea una ilusión, tiene que transformarse en palabra viva en el corazón del hombre. De hecho, que ahí está el elemento importante para no caer en la religiosidad, ¿no? Ujú. Ah, bueno, Jorge dice, no soy calvinista ni arminiano, soy cristiano. Bueno, por eso también hay que tener cuidado. Cuando hablamos de esas conceptualizaciones o de lo que nosotros nos identificamos como somos, yo creo que eso hay que dejarlo por un lado, porque podemos cometer faltas o errores, ¿no? No hay nada malo en ser calvinista, no hay malo en ser arminiano, no hay nada malo en ser pentecostal o ser conservador o de las iglesias históricas o reformado, ¿no? Lo importante es que seamos cristianos, por encima de todos esos ropajes con los que nosotros nos presentamos, con los adornos, diríamos así. Lo importante es el sello de lo que somos, ¿no? ¿Qué identidad tenemos, ¿no? No vaya a ser que, como dijo un hermano, que él se sentía más pentecostal que cristiano, ¿no? ¿Mm? Estoy parafraseando una frase de un pastor que ya partió, que era de una denominación X, y que él decía así, más o menos así, ¿no? ¿No? Parafraseando, ¿no? No, nosotros tenemos que ser más cristianos que calvinistas y que arminianos, ¿no? Nuestro cristianismo debe estar por encima de toda posición teológica, ¿no? Bueno, las ilusiones, ¿no? Ya hemos dicho esta parte, y entonces hay que tener cuidado, ¿no? Una práctica ilusoria religiosa que no tiene esencia de cambio, que no transforma el corazón, no sirve, ¿no? ¿No? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y las mediaciones son importantes también aquí, Pues, que no se conviertan en fundamentales o claves para nuestra vida, ¿no? ¿Sí? perdón, pastor, disculpe que le corte. Esa frase que muchos dicen, yo no soy calvinista, yo no soy arminiano, soy cristiano, o sea, tiene un trasfondo. O Ujú, sea, y hay personas, las personas que generalmente dicen eso son personas que no estudian teología. O sea, básicamente a eso se refiere, ¿no? ujú, Entonces, cuando uno no estudia teología, perdón, no sabe si es calvinista o es arminiano, ¿no? O ujú, sea, prácticamente es un fanático religioso, ¿no? Que no sabe que, no sabe la Biblia, no estudia la Biblia, ¿no? En pocas palabras. ujú. Más o menos es el contexto, ¿no? Obviamente de que hay cosas buenas en el calvinismo, hay cosas buenas en el arminianismo, pero sin embargo, pues hay un sector grande dentro de la iglesia que no sabe qué es calvinismo y qué es arminianismo, ¿no? Es el Bueno, contexto. ese es la otra situación, ¿no? De la gravedad o que agrava la situación de alguna manera, ¿no? Hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Hay ciertas características y una identificación que uno debe tener o el cuidado de eso también, ¿no? Eh, Creo que en este caso Israel había cometido una falla y un error también, ¿no? Porque ellos se creían pues herederos de todas las promesas de Dios, porque tenían templo, porque tenían la ley, porque tenían el pacto. Pero
al templo, bueno, iban consuetudinariamente, cumpliendo todas las reglas y las normas y los rituales. Ese aspecto litúrgico lo hacían. Pero cuando se trata acerca de, del pacto, el pacto lo habían quebrado, lo habían dejado a un lado. Y en cuanto a la ley la habían olvidado también. Claro, pero como para ellos era que Dios les dio a Moisés y este es nuestro legado, eso es como en una nación desconocer la Carta Magna o la, digamos, la declaración o el estatuto en que se basa la nación, ¿no? ¿No? No conocerla o simplemente ser indiferente o no interesarle nada acerca de ella, ¿no? Eso es más o menos lo que estaba sucediendo con Israel, ¿no? Entonces eso le quitaba también identidad, pero vivían orgullosos de esos tres elementos que tenían a la mano y que, bueno, ya ve, eso no se hace ver que somos pueblo de Dios, pero cuidado, ¿no? Y ahí viene también una reflexión para nosotros, ¿no? El tener la Biblia, el tener las escrituras en nosotros y tenerla a la mano, eso no nos da pie a decir ya Dios está conmigo, o ya estoy bien en relación con Dios, ¿no? Porque ese es el elemento externo, ¿no? Una Biblia en la mano no dice mucho hoy día, ¿no? Claro, algunos de nuestros hermanos antiguos extrañan eso, ¿no? Porque antes un evangélico, ¿qué cosa era? Agarraba y el domingo estaba con su Biblia acá, ¿no? Y con su seminario también al costado, ¿no? Así, ¿no? Ujú. Ya. Y, claro, vestía su terno, su corbata, ¿no? Y así. Hoy día hay algunas iglesias que todavía tienen ese, digamos, ese formato, ¿no? El varón con su corbata, su terno y su Biblia, ¿no? Y la mujer también vestida a la usanza más o menos antigua, con su falda, ¿no? Más o menos por ahí. Entonces, eso todavía lo utilizan algunas, creyendo que ese es el modelo. Y con eso Dios está contento. Dice. Falso. Eso no es la figura, ¿no? No es lo externo. No es guardar cosas externas, es guardar el corazón, ¿no? Bien. Entonces aquí vemos que Jeremías dice, lo mismo que sus predecesores, utiliza otros medios de predicación, en particular las acciones simbólicas, las visiones que da lugar a una palabra situada. Por ejemplo, el, los tres textos significativos para dar una idea de la riqueza de la aplicación de Jeremías. Aquí, por ejemplo, el cinturón escondido y gastado, que es una visión, ¿no? Que Dios le da, tiene un significado. Jeremías en el taller del alfarero, ¿no? La casa del alfarero, ¿no? Recordando a la iglesia en Huánuco. Bueno, de ahí viene, ¿no? El nombre, casa del Ya, alfarero, ¿no? hace el alfarero. El taller del alfarero. Las dos cestas de higos, ¿no? Cada una de estas tenía su simbolismo, su significado, ¿no? Esto demuestra entonces la variedad literaria rica del libro de Jeremías y la capacidad de comunicación que tenía, ¿no? En el diálogo, en las dramatizaciones reales, ¿no? Ahí es donde Dios habla al pueblo, ¿no? De esa manera es la característica de Jeremías, ¿ya? Y cómo Dios habla a su pueblo, ¿no? De una manera dramatizada. 4. Las confesiones de Jeremías. Bajo el título de Confesiones, los comentaristas del libro de Jeremías han tomado la costumbre de agrupar varios textos que representan la oración del profeta delante de Dios, de forma poética. Estos textos que guardan cierto parentesco con los salmos permiten descubrir todo el vigor con que el profeta se expresa en presencia del Señor, ¿no? Todo esto está inserto en la primera parte del libro. Estos 5 pasajes están aquí. Capítulo 12, 1 al 5, capítulo 15, 10 al 11 y 15 al 21, capítulo 17, 14 al 18
capítulo 18, 19 al 23, y capítulo 20, 7 al 18. Y 4 momentos acá, ¿no? Por lo menos de todos estos materiales, aquí lo hemos puesto en, por lo menos presentamos 4 acá. La prosperidad de los malvados, Jeremías 12, 1 al 5. El combate interior, capítulo 15, 10 al 21, ¿no? Después, eso está unido en el anterior. Ya, ahora, sé los gritos de profeta, Jeremías 17, 14 al 18. Y el combate de la fe, ¿no? Jeremías 20, 7 al 18. Estos textos, aquí se revela el sufrimiento, la crisis de fe, el hombre que está en disputa por su llamado y que a pesar de su dolor y sufrimiento sigue sirviendo. Él tuvo conflictos, hubo una crisis, ¿ah? Una crisis fuerte y una crisis de identidad muy fuerte de parte de Jeremías con respecto a lo que estaba haciendo, porque no había resultados, porque todo lo que estaba haciendo era vano y el pueblo no reaccionaba tampoco. Y parece que en una situación como esa, pues cualquiera tira la toalla, ¿no? ¿No? Pero él persistió. A pesar de eso, superó ese dolor, ¿ya? Y por otro lado tuvo el cuestionamiento que se hace todos, ¿no? Cuando está en una situación como esa o cuando las situaciones se hacen adversas, tan difíciles, entonces entra en cuestionamiento su llamado también. A pesar de que al comienzo vemos cómo Dios lo llama y todo eso, pero él también está en esa circunstancia de esa crisis, ¿no? Que diríamos también tiene que ver con eh, no solamente la crisis de identidad, sino también de el rol que él estaba realizando, ¿no? Si aquello que estaba haciendo era lo correcto o no. ¿Cuántas dudas habrá podido tener Jeremías? Y que son válidas de paso. En el mundo evangélico muchas veces pensamos que las dudas son del diablo, que no debemos, no hay que pensar, no hay que dejarse atrapar por ese sentimiento, pero hay momentos de discusión fuerte, ¿ya? Y de, digamos, ese conflicto interno, ¿no? Que hace como que nos hace trastabillar y de repente dije, bueno, dejo todo esto ahí, ¿no? Ahí queda. Mm. Quizás algunos han pasado esa parte y no han podido superar, pero si hay un llamado de parte de Dios, esto eh, sigue uno adelante, ¿no? Bueno, 5. La esperanza de Israel y la alianza nueva. En el corazón mismo del libro de Jeremías descubrimos como una verdadera joya del libro el llamado a la consolación. Eso hay que subrayarlo, ¿no? El llamado a la consolación, ¿no? Ofrece un mensaje de esperanza para el pueblo de Israel. A pesar de todo eso, fíjense, el profeta muestra la condición del pueblo, pero también le ofrece un mensaje de esperanza, ¿no? Es fácil comprender que en virtud de las circunstancias trágicas que atravesó el pueblo, las profecías de salvación, tanto aquí como en otros lugares, no solo solamente se hayan agrupado, sino sobre todo releído y completado, ¿no? Debe haber sido una cosa recurrente, ¿no? En cada momento, en cada situación, pero se han ido agrupando. En el libro pero aparece así. En la base de esta obra es posible descubrir una serie de profecías de salvación dirigidos al Israel del norte, que se encontraba bajo el dominio de los asirios desde el 722. Y uno de los criterios para señalar estas profecías es que se pronuncian para una colectividad a la que se interpela con los nombres de Jacob, Efraín e Israel. De hecho, este criterio tiene que ser utilizado con otros autores, ya que Isaías 40:55 utiliza a menudo el paralelismo Jacob e Israel, ¿no? A pesar de esto, los comentaristas más críticos consideran que Jeremías 30, 12:15 y 23, 24, ¿no? En los versículos, y luego 31 al 2, 6,
15-20, constituyen profecías estrictamente de Jeremías. Y aquí se pueden ver, ¿ves? La restauración de Israel, Jeremías 31. La esperanza de una nueva alianza, Jeremías 31 al 34. La esperanza de retorno, Jeremías 10, perdón, 30, 10, 11, Jeremías 31, 7, 9. Todavía es posible un porvenir, Jeremías 32. Y la restauración de Jerusalén, Jeremías 33. Ahora vamos a la vía crucis del profeta. Ya hemos dicho que él sufrió mucho en su ministerio y tuvo un momento de duda, inclusive, ¿no? Como digo, un problema existencial de, de qué era o si había sido llamado para esto realmente, ¿no? O si no lo cumplió a cabalidad. En el conjunto formado por Jeremías 26-45, el lector se encuentra con una serie de relatos dispuestos sin orden cronológico, si dejamos aparte 33, que corta este conjunto de dos partes, lo cual resulta desconcertante. El lector puede sentir la tentación de restablecer un orden cronológico a partir de las indicaciones que nos ofrecen las introducciones de cada relato. Aquí están los relatos eh, descritos. El profeta ante el tribunal, Jeremías 26. La hostilidad a los profetas, Jeremías 27. El altercado con el profeta Ananías, Jeremías 28. La carta a los desterrados, Jeremías 29. La obediencia a la palabra, Jeremías 34. Los recabitas o la fidelidad a la palabra, Jeremías 35. El rollo quemado por el rey, Jeremías 36. Jeremías encarcelado, Jeremías 37. Se pide la muerte para Jeremías, Jeremías 38. La liberación de Jeremías, capítulo 39. El asesinato de Godolías, Jeremías 46 al 41, 18. Y la marcha para Egipto o la última desobediencia, Jeremías 42 al 43, 7. Luego entonces aparece las profecías contra las naciones. Según una práctica que encontramos también en otras colecciones proféticas, el libro de Jeremías ofrece una serie de profecías contra las naciones, ¿no? Y aquí encontramos desde el capítulo 46 al 51. En esta parte podemos verificar que el profeta conocía su entorno local, provincial e internacional. Eso ya nos muestra una característica también del profeta del Antiguo Testamento. Conocía su contexto social y estaba enterado de los asuntos internacionales, ¿no? Conocía de lo que estaba ocurriendo en las naciones, ¿no? Y creo que eso nos debe también poner a pensar desde esa perspectiva qué está pasando en las naciones, ¿no? Un ministro, un profeta, un ministro de Dios hoy día tiene que conocer de geopolítica, de, digamos, política internacional, conocer las situaciones en que están pasando las naciones. Tiene que informarse de todo este tipo de cosas también, ¿no? No puede darse el lujo de olvidarse o dejar de lado eso y solamente dedicar a decir, bueno, ya, a dedicarme a mi tarea eclesial, ¿no? Que es lo que básicamente hacemos y olvidamos por eso qué está ocurriendo afuera, ¿no? Inclusive hacia nuestra propia nación, ¿no? Entonces, esa es una característica de Jeremías, pero no solamente de Jeremías también, sino de los demás profetas. Está Isaías, por ejemplo, es uno, sin ir muy lejos, ¿ya? Y Amós es otro, y Miqueas es otro, y Sofonías es otro, Habacuc también, en fin, tantos profetas, ¿ya? Que a cabalidad sabían la situación que estaban viviendo y lo usaban. Y se muestra en sus mensajes justamente ese elemento. Y claro, y en algunos momentos también se denota, ¿qué cosa? Denuncias contra estas naciones también, ¿no? Juicios y profecías contra estas naciones.
Bien, entonces aquí vemos, por ejemplo, de estas profecías, la copa de aguardiente, Jeremías 25, 15 al 38. La profecía es una lectura geográfica también, una lectura histórica, una lectura religiosa, ¿no? Palabra de salvación para las naciones y albores de la misión centrífuga, es decir, ya no centrípeta hacia adentro, sino hacia afuera, ¿no? ¿No? Salvación para las naciones. Las naciones también intervienen en el propósito de Dios y predicar hacia afuera, hacia los demás. Aquí está el elemento base que Jeremías tomaba en cuenta, que es la Torá, y también estaban, por supuesto, en desarrollo el Neviín y el Ketubín, ¿no? Y ya el escrito de Jeremías por ahí, que para el tiempo de la cautividad y al volver de la cautividad ya había un insumo de lo que él había realizado, ¿no? Eso se formaliza al volver de la cautividad y entonces ya tenemos un libro que va a servir después para que aparezca en la Masora. Aquí está el canon hebreo que se procesa también en la época de la vuelta del cautiverio, ¿no? Y nuestra mirada que tenemos nosotros, ¿no? La mirada anterior era la mirada dentro del mundo judío, Torah, Neví, Ketuvim. Acá está Pentateuco, históricos, poéticos y proféticos, ¿no? Que es la forma en que nosotros trabajamos. Eh, Muy bien. Bueno, esto es lo que tenemos ahora como texto, ¿no? Que se va desarrollando, hemos dicho, todo este proceso después de la cautividad, ¿no? Y aquí vienen las lamentaciones ya. Bueno, ahí tenemos entonces nosotros la terminación de este material. Básicamente hemos trabajado rápidamente en la forma en que aparece el texto, ¿ya? Pero quisiera ahora entrar a un comentario, el resto que falta, vamos a trabajar en ese aspecto. A ver, muy bien, Adi también, qué bueno, yo la encontré a Adi. Suri, si puedes entrar o a ver si tienes alguna pregunta, sería bueno también. Y Wilson también por otro lado. Y creo que nuestro hermano Julio ya participó también, ¿no? Pero si tienen alguna otra cosa más que decir con respecto a esto y a Jeremías, ¿cómo lo ven? A ver, yo he visto este análisis que hemos hecho de Jeremías, del libro. No es un análisis clásico, o sea, si se dan cuenta, ¿no? Sino que estamos tratando de dar cuenta de, del mensaje que fue muy descarnado, de alguna manera, ¿no? Muy descarnado, ¿no? Y que muestra a un pueblo también indiferente e indolente, muy religioso sí, pero indolente, ¿no? Ante Dios, ¿no? Ante lo que le estaba sucediendo, ¿no? Pastor, una pregunta. Mm. A Jeremías siempre se le conoce como el profeta llorón. Ujú. Es porque le tocó vivir un momento donde Dios a través del profeta hace ver su ira, vamos a decir, pero también su misericordia. O tiene Ujú. otro, otro componente tiene. Claro, es que aquí hay otro aspecto que no hemos mencionado, ¿eh? ¿Qué haríamos si de repente usted tanto de predicar, nadie le hace caso? Está en la iglesia, predica, la gente no va a la iglesia, muy bien, tiene que ir a las plazas, pero nadie le hace caso y se burlan. Y hasta le dirían que es falso profeta o que está equivocado o que está diciendo cosas que, digamos, desvariando
en su mente, o cosas que se imagina, ¿no? Mm, Y lo rechaza. ¿Cómo se sentiría uno? Mm. ¿Cómo se sentiría uno sabiendo de que tienes una palabra de parte de Dios y que te muestra la condición, el problema que estamos viviendo, ¿ya? Pero la gente no te hace caso y prefiere decir, no, pero yo cumplo con Dios, yo soy muy creyente, cumplo con todos mis detalles de culto y servicio y todo, y te saca eso, ¿no? Y más bien te acusa a ti de todo lo contrario, ¿no? Eh, Doctor, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí, sí, Brian. Quisiera intervenir, ¿puedo o no? No se puede. Claro, Ya. claro. Quería hacer una pregunta sobre Jeremías capítulo 31, del 31 al 34. Ya, Quisiera saber, bueno, de manera general también para enriquecer un poco la clase, se habla de un nuevo pacto, ¿no? ya. Este pasaje se interpreta, bueno, como una promesa de renovación, transformación espiritual para el pueblo de Dios, ¿no? Pero está relacionado este pasaje con la venida de Cristo, la formación de la iglesia, o hay otras implicaciones, o sea, es como un tipo de profecía proléptica, no sé, con cumplimiento pleno, doble cumplimiento, o específicamente cómo hay que aplicar este texto a la interpretación. Bueno, es que ahí está hablando de un pacto nuevo que proyecta ciertamente, ¿ya? Al cual es el punto focal de todo el propósito de Dios, finalmente, ¿no? ¿Ya? No dejando de lado el pacto que se tiene. Sobre ese pacto, la renovación del nuevo pacto, ¿no? Porque no deja ese pacto y sabemos que eso ocurrió. Jesús no quebrantó el pacto y tampoco sacó ese pacto. Cuando se habla de un nuevo pacto, no está hablando de dejar de lado al otro, sino que es la continuidad de completar el pacto, ¿no? En todo caso, sería una renovación, ¿no es cierto? Y eso se muestra en todo momento en la historia de Israel, ¿no? Tenían que estar renovando el pacto, ¿ya? mm. Pero en base ya no solamente a Moisés, sino en la proyección de el futuro profeta de Dios. En este caso, así aparece, ¿no? Como el profeta de Dios o como el Mesías, ¿no? ¿Ya? Entonces, desde esa dimensión está en la esperanza de la restauración y renovación para Israel en todo sentido, ¿eh? No solamente espiritual, en todo sentido, ¿ya? Y que ocurrió después del cautiverio, ¿no? Pero dejando entonces la proyección también hacia el sentido del Mesías, que ya eso se concreta en el primer siglo, ¿no? Bien, por lo Gracias. menos eso creo que es el elemento ahí, ¿ya? Que los evangelistas también van a utilizar, ¿no? Que la idea va a estar como parte también de la base y el centro para afirmar a Jesús como Mesías. Ahora, Israel no siempre lo ha encontrado así o le ha dado ese significado. Oye, Berta, ¿en tu casa? Hoy de hecho no es así, Oye, ¿no? Berta, te digo, Ya, sí. No es así, ¿no? Israel todavía está pensando que el Mesías es un concepto o es una persona o es una institución que va a tener que manifestarse todavía, ¿no? ¿No? Entonces, en esa proyección también hay que tener en cuenta que el Mesías no es un aspecto futuro que va a ocurrir al final, si es una manifestación que se va a dar ya y que se cumple con Jesús, justamente ahí está el cumplimiento, ¿no? Al final de ese cumplimiento, eso se dio, ¿no? Se dio. Solo que todavía el reino de Dios, o el reinado de ese Mesías, todavía falta cumplirse, ¿no? Ese ya es otro elemento que se necesita hacia más adelante. Muy bien, gusto de verte, Zulin.
A ver, ¿tienes alguna palabra? Y nuestra hermana Buenas noches, pastor. Lili también. Bueno, más que Sí, una hermana. pregunta, quería comentar algo sobre Jeremías en lo particular. A mí este año como testimonio me ayudó mucho el libro de Jeremías porque, bueno, tal vez no saben aquí todos, pero este año estamos como líderes de la Iglesia Luz de Gloria aquí en Trujillo, Iván, mi esposo y yo, ¿no? Y aún somos muy jóvenes. Entonces yo cuando llegué aquí a la iglesia, sí se me escucha, pastor, que está mal en internet. Sí, 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 sí. ya, Sí, ya. Cuando llegué, me sentía como que muy nerviosa y veía que aquí la mayoría son mayores, ¿no? Y son como que me doblan la edad o me triplican la edad, ¿no? Entonces, no sé, me comencé a sentir un poco, no sé si menos, no sé cómo decirlo. Y yo decía, tal vez ellos saben más, y cómo yo voy a estar frente a alguien que tal vez tiene también más años de creyentes por la misma edad, ¿no? Y bueno, yo estaba muy nerviosa y justo me topé con el libro de Jeremías y yo dije, estas palabras para mí. Y en Jeremías capítulo 1 del versículo del 5 al 10 es cuando Jehová, ¿no? El Señor le habla a Jeremías y le dice ujú, que desde antes del vientre lo conoció, y luego le dice en el versículo 7 no digas que soy un niño, ¿no? Porque como ahora mencionaba el pastor, Jeremías eh, recibe ese llamado de parte de Dios cuando tenía aproximadamente 20 años, algunos dicen 17, 20 años, ¿no? Entonces me identifiqué mucho porque, bueno, por ahí yo también tengo 26 y, y me sentía como Jeremías, ¿no? Pero el Señor le dice, no digas, soy un niño, ¿no? Y luego dice que tocó su boca y le dijo, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones. Y también le dice, yo estoy contigo, ¿no? Y todo lo que yo te envíe irás tú, y todo lo que dirás, todo lo que yo diga tú lo dirás. Entonces esa palabra me animó mucho, ¿no? Me reconfortó. Bueno, eso es lo que yo quería está compartir. bien, Me sí. inspira Es mucho. Entonces, una forma particular de aplicar el texto de Jeremías, ¿no? ¿Ya? No se quita ese aspecto. Nosotros hemos analizado a Jeremías desde la perspectiva de su propio ministerio, el llamado que había hecho y la implicancia que tenía eso frente al pueblo y también ese llamado tan importante y de hecho crucial también, ¿no? Para el momento que estaba viviendo. Entonces, más bien para ustedes creo que es un desafío, como dijiste. Bueno, 26 tampoco es tan poco, ¿eh? Ya es una edad más o menos intermedia, ¿no? Y eh, hay otra cosa, que el valor en el ministerio no es la edad, ¿no? Es sino la madurez. Y la madurez no implica ser serio, ser adusto o de repente no bromear, como algunos piensan que no. La madurez tiene que ver con la responsabilidad de tomar el ministerio y hacerla de tal manera que finalmente, aun si nos equivoquemos o no, somos responsables y sabemos, ¿no? Y no dejar, no, mira, no, eso pasó porque él tuvo la culpa o él hizo esto, o las circunstancias, o como es lo común, ¿no? El diablo, ¿no? El diablo hizo eso, ¿no? El diablo fue. No, nosotros también tenemos que ser conscientes de lo que hacemos y nuestra responsabilidad en donde Dios nos ha puesto. Como Jeremías, aún con sus conflictos, ¿no? Porque tuvo tanto conflicto y decía, no, sabía que Dios lo había llamado, pero llegó un momento que ya no, no quería saber, ya quería cerrar, ya no quería hablar más palabras de Dios, porque nadie le hacía caso, ¿no? Nadie le hacía caso. Y entonces hay que tener en cuenta este elemento, que si Dios nos ha puesto, ya, es
Interesante los años que pueda tener la gente, la experiencia que puedan tener mayor que nosotros, pero Dios te ha puesto y si te ha puesto Dios, tú vas a tener el respaldo de parte de Dios para hacer tu tarea y tu ministerio. Eso es importante también de notarlo en este caso, ¿no? En Jeremías es una muestra de eso. ¿Ya? Muy bien, gracias. Y saludo a tu esposo, ¿no? Todavía no son pastores, pero están ya por esa tarea, ¿no? Están haciendo tarea pastoral, en realidad. Bueno, En realidad, en la práctica son pastores. En la práctica están haciendo la tarea pastoral, sí. Muy bien. Creo que lo único que falta creo que es la cuestión del ordenamiento y todo eso, que esperamos que se llegue en su momento. Bien, ¿alguien más? Todavía nos queda unos 10 minutos. Bueno, pastor, buenas Ah, noches. Adi, muy bien. Soy Sí, Adi. Buenas noches, hermanos. La a verdad ver. es reconfortante escuchar pues los testimonios, ¿no? Porque como dice una cosa es pues estudiar, ¿no? Teológicamente, sistemáticamente la Biblia, pero algo muy distinto es cuando Dios te habla al corazón, ¿no? De acuerdo a la necesidad tuya, ¿no? A lo que estás pasando. Y Jeremías, sinceramente, no es un libro que haya leído de principio a fin, pero sí he tenido la oportunidad de leer varios capítulos, de los cuales también, como dicen, no lo conocen como uno de los libros que habla, ¿no? Acerca de las profecías del pueblo de Judá, por toda la crisis que estaba pasando en ese tiempo. Pero particularmente a mí me llama mucho la atención este libro, porque a pesar de todo, ¿no? Es Jehová quien sustenta a Jeremías, ¿no? A pesar de todo lo que pasa. Eh, por ejemplo, hay un versículo que todos conocemos acerca del conocimiento de Dios, ¿no? Que lo único en lo cual el hombre puede gloriarse es acerca de conocer y entender más y más a Dios. Creo que está en Jeremías 9:23, que Ujú. dice, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre, ¿no? Así Ese es. versículo que dice, más alábese en esto que el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, ¿no? Y este libro, bueno, me ha tocado también recurrir a él, se podría decir, cuando me he sentido desanimada, ¿no? Y hay un versículo que no sale de mi cabeza, que es cuando Jeremías dice, ¿no? Que fueron halladas las palabras de Jehová, ¿no? Y él las comía y en otras versiones dice que la devoraba, ¿no? Entonces esto Mm, me llevaba a pensar a que, o sea, si Jeremías podía decir que la gloria del hombre es conocer y entender a Jehová, era porque realmente uno tenía que estar constantemente en la palabra de Dios, ¿no? Como ujú. decía él, comer y devorar la palabra de Dios. En Jeremías 15 también dice, ¿no? Tú lo sabes, oh Jehová, y el 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. O sea, a pesar de, como dice, ¿no? Del pueblo pecador que era Judá, ¿no? Y todas las profecías y toda la descripción que hacía Jeremías acerca del pueblo, eh, aún así era Dios mismo quien reanimaba, ¿no? Quien sustentaba a Jeremías y lo animaba a seguir adelante. Y Mm, siento que este libro es, no sé, particularmente para mí es un libro que aumenta el gozo, ¿no? De mi corazón, ¿no? Entender de que hallando la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios puede ser el alimento, ¿no? De nuestra alma, la alegría de nuestras vidas, que la palabra es real y es fiel, la palabra de Dios. mm. Eso, pastor, pero sí me queda como tarea leer todo el libro así como de corrido para poder entender mejor el contexto. Sí, creo que sí, Pastor. eso es verdad. Y sobre todo para entender este aspecto, cuando dice que la palabra sí le fue agradable, pero también le fue amarga, ¿no? ¿No? Esa es una metáfora muy importante, ¿no? ¿Ya? La amargura de la palabra, ¿no? Cuesta la palabra, pero también puede ser amarga en el sentido de que, así como Jeremías, ¿no? Tuvo conflictos con el pueblo a causa de la palabra y eso le costó amargura, ¿no? Porque no era una buena palabra, pues no era una buena noticia así, en el sentido que hoy día se hace, ¿no? Reconfortante. No, tú vas a ser próspero, sí, Dios está contigo, que la bendición de Dios viene, pronto viene, ¿no? Eh,
son mensajes muy facilistas, muy positivistas de hoy día, que no muestran la condición, ¿no? Y que muestran un solo lado. Porque si bien eso es posible, o podría ser posible, no es del todo, porque hay demandas. Hay demandas. Y ahí está justamente el detalle de Jeremías. Las demandas de Dios eran fuertes, que el pueblo por eso no quería hacer caso. Y no le hacían caso a Jeremías. Y al final no estaban haciendo, no es que no hagan caso a Jeremías, sino no estaban haciendo caso a Dios. Y su periodo, en su momento, Israel no creía en Jeremías como profeta. Esa era su terrible situación. Se lo despreciaba. Ese es un loco, alguien que está inventando. No es profeta de Dios, no. Un profeta de Dios no puede estar diciéndonos estas cosas, decía, ¿no? Pero es que a nadie les gusta que le digan sus verdades. A nadie, ¿verdad? Inmediatamente lo van a cuestionar y lo van a atacar. Jeremías le costó eso y hasta estuvo en peligro de muerte. Y muchos atentaron contra su vida, pero Dios los protegía, como dice Adi muy bien. Dios estaba con él. Y fue llevado. Y por otro lado, también no fue entendido porque él dijo que iba a venir una invasión. Un gran pueblo iba a venir, ¿ya? Y los iba a llevar. Entonces, el consejo de Jeremías era que ríndanse, no peleen, no hagan nada, déjense llevar. Imagínense que alguien venga y le dice así, oye, el enemigo viene, vamos a entregarnos nomás, no, de que nos lleven, no importa. ¿Qué te dirían? No, tú no eres peruano, eres un traidor, ¿no? ¿Cómo estás haciendo? Estás yendo contra el enemigo, tú eres un espía. Eso le valió a Jeremías, se lo llevaron después preso y lo consideraron, por supuesto, ¿no? Más adelante. No sé de qué Pero un ya. mensaje no es tan fácil de decir eso, ¿no? Un mensaje que es controversial, ¿no? Entréguense nomás ustedes. Qué terrible. Pero bueno, eh, cuando él ya muere, es decir, cuando deja su ministerio y se va con el Señor, a los años, a los siglos, después de la cautividad, cuando vuelven, se dan cuenta de que sí, Jeremías era profeta. Y todo el mensaje que él había dado, entonces lo comienzan a guardar como libro. Y ahí aparece el libro de Jeremías. ¿Ves? Y ahora sí dijeron, no, si este sí era profeta de Dios, sí, claro que sí era profeta de Dios. Pero en el momento, cuando estaba vivo, lo despreciaron. ¿Mm? Así que hermano, no se preocupen si alguien lo desprecia como ministro, como pastor o que le diga algo, aunque pudiera ser real porque nos falta mucho seguramente así, pero que no se olvide que el llamado es de Dios y Dios va a pulir ese llamamiento, ¿ya? Y va a pulir el ministerio y lo va a hacer tan vívido, ¿ya? Que finalmente ese ministerio, cuando pases tú, te va a decir, sí, sí, ese sí tiene llamado de parte de Dios, porque hay evidencias, porque hay evidencias. Jeremías nos muestra eso. Muy bien, hermano, gracias por este tiempo. Ahora solamente queda, les he dejado el libro que mencioné aquí, es el libro que se llama El libro de Jeremías, así se llama el librito. Es el libro de Cuadernos Bíblicos número 40 de Jacques Briand, de la editorial Verbo Divino. Son 50 páginas más o menos, 58 por ahí, y hay que leerlo todo, ¿ya? Es un resumen, eh, pero quiero que ustedes ordenen. Ahí va a haber el ordenamiento que tiene aquí y seguramente ahí van a cruzar algunos cuestionamientos también, algunas dudas. Así que ya saben, la lectura tiene que ver con eso. Pongan sus preguntas, pongan sus dudas, pongan sus propuestas y también vean cómo el autor desarrolla, en este caso, el libro, cómo va documentando, qué cosas nos va diciendo, qué va descubriendo, qué cosas hay, ¿no? Eso es para la próxima semana.
¿Ya? Ese es el librito que hay que leer. Vamos a ir a Lamentaciones la próxima semana y tenemos otra vez Jeremías, ¿no? Seguimos con Jeremías. Era el profeta llorón, pero era un profeta lastimero, diríamos así, ¿no? Escribió un libro que se llama Lamentaciones. ¿Ah? Parece de tristeza, parece algo así, no, pero las lamentaciones tienen su valor porque está hablando de Israel en el cautiverio, ¿no? La condición en que se encontraban, ¿no? Y cómo anhelaban su pueblo, y cómo anhelaban estar en su territorio, ¿no? No sé si alguno ha pasado alguna vez en su vida esto, pero hay gente que ha ido al extranjero o afuera y, y ha pasado vicisitudes, ¿no? Dificultades que tanto extrañan a su pueblo, ¿no? Yo me recuerdo de un hermano, ya tiene su edad ahora, que era muy joven, pero que se fue ya fuera del país y no le fue bien, parece. Años estuvo ahí hasta que se volvió y ya no quiso irse más, ¿no? En fin, claro, alejado de su tierra, alejado de los suyos, de su esposa y sus hijos, necesitaba volver, ¿ya? Pero ¿cuánto se sufre? ¿No? Bueno, Lamentaciones habla algo parecido a eso, ¿no? Y algo más. Entonces, otro consejo, ya que Adi lo ha mencionado, ella dice que va a leer Jeremías, y lean también Jeremías, entonces, léanlo con esta dimensión que hemos hablado hoy día, pero lean también Lamentaciones, ¿ya? Para la próxima semana, ¿ya? Nos vemos entonces, hermanos, bendiciones. Bendiciones, pastor. Ah, Bendiciones. Nos vemos. Hasta el Muchas próximo. bendiciones. gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. ¿No? Bendiciones, pastor. Por Saludos, bendiciones, saludos, hermanos. bendiciones.